Bien, planteémonos el escenario en el cual tenemos un transmisor en alguna parte del espacio y tenemos un receptor en alguna otra parte del espacio. Y esta señal modulada que porta el mensaje, que porta información en un formato compatible con el medio, de alguna forma llega de transmisor a receptor. Y supongan que hay otro transmisor cercano que tal vez está comunicándose con otro receptor por acá. Ahí está. Pero transmite en todas direcciones, tal como el sonido, ¿cierto? El sonido uno habla y a uno lo escuchan en todos lados de la sala, sin importar si uno está realmente hablando en esa dirección o no. Entonces, lo que se genera acá es algo que llamamos interferencia. Interferencia es la adición en una señal recibida de señales transmitidas no deseadas, de otros no deseados, ¿sí? Una señal molesta. ¿Okay? Ahí hay un concepto que también es interesante. ¿Por qué? Porque no solo existen transmisor y receptor deseados en el universo, sino que en general el medio de propagación se comparte entre numerosos transmisores y receptores, tal como en una fiesta de cumpleaños, ¿no es cierto? Hay mucha gente conversando entre sí, muchos grupos conversando entre sí, y en la medida que la fiesta de cumpleaños se va llenando, ¿no es cierto? Todos empiezan a hablar más fuerte porque la interferencia de los demás comienza a ser molesta y para ganarle a la interferencia uno transmite con mayor energía. Entonces hay una batalla, llamémoslo así, una competencia entre la energía de la señal deseada y la energía de la interferencia. Hay una razón señal a interferencia que es de interés. Si la razón señal a interferencia es alta, significa que la señal llega fuerte y la interferencia llega débil y la comunicación es viable. Si la interferencia comienza a aumentar, como en el caso de la fiesta de cumpleaños, entonces la razón señala interferencias va cayendo y llega un momento en que no es suficiente para entender al que le está hablando uno. Entonces uno aumenta la energía transmitida. ¿Para qué? Para volver a mejorar acá la razón señal a interferencia. Entonces interferencia es otro elemento que tenemos que tener a la vista en comunicaciones. Y de igual forma hay un elemento que se llama ruido. Por eso es que aquí hablamos de ruido e interferencia. Y ruido generalmente es una forma de interferencia, llamémoslo así, pero cuyo origen no es una señal de una estructura conocida, sino que es de origen físico. Por ejemplo, ruido térmico, ¿sí? Todo conductor eléctrico que está a una temperatura superior al cero absoluto expone en sus bornes, entre cualquier dos puntos de contacto, un voltaje que
varía aleatoriamente en la medida que las cargas eléctricas en el conductor, cargas libres, se van moviendo y a veces están más cargadas hacia un lado, a veces están más cargadas hacia otro lado, aleatoriamente, y van generando un voltaje muy pequeño en una u otra dirección. Ahora, ese ruido térmico, de hecho, es un problema muy grande en comunicaciones. ¿Por qué? Porque la energía de esta señal, por supuesto, uno desea que el uso de energía sea el mínimo posible. Por ejemplo, un teléfono celular, uno desea que la batería dure ojalá todo el día, dure la mayor parte, el mayor tiempo posible. Entonces, las transmisiones, entre otros, que se hacen con ese dispositivo móvil, tienen que ser de la menor energía posible para que la batería dure. Pero llega un momento en que esa energía para llegar al receptor no es suficiente frente al ruido. Y ahora en este caso hablamos de una razón señal a ruido, ¿sí? Y por eso es que la razón señal a ruido, y por eso es que el ruido térmico es un elemento importante también dentro de sistemas de comunicaciones, y vamos a estar dedicando una parte importante del semestre a entender ruido y a aprender a trabajar con ruido. La diferencia entre ruido e interferencia es que ruido carece de una estructura como lo tiene la interferencia, una estructura que con infinita capacidad de cómputo uno podría explotar y cancelar. Vale decir, si el receptor tiene infinita capacidad de cómputo, basta con conocer la estructura de la interferencia, la forma en que este transmisor modula y prepara sus señales para el medio de propagación, basta con que el receptor conozca eso y tenga infinita capacidad de cómputo para poder completamente cancelar esta interferencia de la señal que recibe acá. En el caso del ruido, eso no es posible. El ruido tiene una componente aleatoria que no puede ser pronosticada, que no puede ser predicha más allá de sus parámetros estadísticos. Con relación a ruido, hablamos de algo que se llama SNR, Signal to Noise Ratio, razón señal a ruido. Y para el caso de interferencia hablamos de SIR, Signal to Interference Ratio. Entonces, ruido e interferencia también es un tema en torno al cual las comunicaciones se ocupan. Luego tenemos otro elemento más que tiene que ver justamente con lo que yo anunciaba acá, de que tal vez hay otros agentes que participan en sus propios procesos de comunicación, pero posiblemente también todos con todos, ¿sí? Entonces surge la pregunta de entender de qué se tratan las comunicaciones en red. ¿Sí? Típicamente, ¿no es cierto? Si me permiten copiar y pegar nuestros dos transmisores deseados. Y voy a agregar una serie de otros más, que los había agregado con rosado y los voy a dibujar ahora simplemente con pequeños puntos, pero le he entendido que cada uno de ellos puede ser un transmisor y un receptor. Entonces, puede ser de que este transmisor y este receptor estén demasiado alejados unos de otros, ¿sí? Puede ser de que esto sea un dispositivo móvil
de alguno de ustedes, y esto puede ser, por ejemplo, una página web de alguna o alguna red social, por ejemplo, ¿sí? Algún destinatario en alguna red social. Entonces, esta comunicación no ocurre en forma directa, sino que ocurre a través de múltiples saltos. Y esos saltos podrían ser desde transmisor a este primer nodo, después a este otro, después tal vez acá, y tal vez por acá, y finalmente de vuelta hacia acá. Donde esto acá podría ser un tramo de red celular, ¿sí? Donde este transmisor es un dispositivo móvil, ¿no es cierto? Pensemos en este transmisor como un pequeño dispositivo móvil que tiene un botón y que tiene ahí todas sus aplicaciones, ¿sí? Entonces, a través de red celular sale, por ejemplo, un mensaje a través de alguna red social. Esto podría ser, por ejemplo, la estación base de un sistema celular. Y después de acá, tal vez hay un enlace de fibra óptica. Entonces aquí ya automáticamente tenemos un primer medio que es propagación inalámbrica, ondas de radio, espectro radioeléctrico, un segundo medio que es una fibra óptica que porta las señales en forma de luz. Y si volvemos a nuestra primera lámina de hoy, estamos hablando de que cada uno de la misma información, debe ser modulada en forma diferente, preparada en forma diferente, porque el medio de comunicación, el medio de propagación va cambiando. Entonces, la misma información, el mismo mensaje que se está enviando a esta red social puede aquí viajar por ondas de radio, luego aquí en forma de ondas de luz emitidas por un láser. Pensemos de que acá también hay una fibra óptica. Esto acá podría ser las premisas de algún operador de telefonía móvil. Por ejemplo, todo esto que estoy achurando podría ser el dominio de un operador de telefonía móvil. Operador de telefonía móvil. Después podríamos tener un tramo de algún proveedor de servicios de Internet domiciliario. Ahí. Proveedor de servicio de Internet domiciliario. Esto es lo que se llaman los ISP, Internet Service Provider. Y finalmente, este último nodo acá podría ser, por ejemplo, un punto de acceso Wi-Fi. Instalado en la casa. Donde entonces, por lo tanto, este tramo aquí es un tramo Wi-Fi, pero es un tramo Wi-Fi
si bien es un tramo inalámbrico nuevamente, y esto podría ser un computador que lo recibe a través de Wi-Fi, es una comunicación inalámbrica distinta a la de la red celular. ¿Sí? Entonces podríamos tener aquí algún otro achurado que denota todo lo que es la red Wi-Fi domiciliaria. Red Wi-Fi domiciliaria. Y esa la configura cada usuario por cuenta propia generalmente, a veces lo configura el proveedor de servicio de internet. Hay de todo en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en limpio de acá? Que en general la comunicación ocurre en múltiples saltos. En general, la comunicación moderna ocurre en múltiples saltos. Y esto es lo que se conoce en la jerga como multi-hop communications. Entonces, tratemos de volver hacia atrás y resumir. Tenemos una serie de agentes que participan en el proceso de comunicaciones. Elementos esenciales no solo son transmisor y receptor y lo que se quiere transmitir, sino que también el medio de propagación, la energía que se inyecta en ese medio con una señal que fue preparada en forma adecuada y en un proceso que se llama la modulación. Esa señal puede verse y en general se ve expuesta a ruido e interferencia y visto, digamos, en un plano mucho mayor, el proceso de comunicaciones es acerca de cada uno de estos enlaces en particular, pero también acerca de las comunicaciones en la red completa. Ahora, dentro de este curso vamos a construir principalmente el entendimiento de cómo funcionan estos enlaces, ¿sí? Porque ese es el bloque, el módulo principal sobre el cual construyen las redes. Y hacia el final del curso vamos a estudiar un poquito más la temática de redes de comunicaciones, pero desde el entendimiento, digamos, de qué es lo que implica y cómo funciona cada uno de los enlaces, cómo se construyen esas comunicaciones. Quiero por último, en una frase, tratar de definir lo que es comunicar, en el sentido en el cual lo vamos a entender y estudiar en este curso. Comunicar entonces es el proceso de inyectar energía al medio de propagación en nuestro caso, en general, va a ser eléctrico o
o inalámbrico. Inalámbrico, me refiero a electromagnético, por supuesto. Electromagnético. En un formato esta inyección que ocurra en un formato que codifique información para transmitirla y tal vez antes de eso que codifique información, y aquí entre paréntesis vamos a hablar de modulación, para transmitirla de un lugar del espacio a otro. Por supuesto, digamos, si no hay intención de comunicar de un lugar al espacio al otro, entonces no están dadas las condiciones para la necesidad de comunicación, ¿no es cierto? Transmisor y receptor, por supuesto, siempre están físicamente alejados uno del otro. Eso resume a muy grandes rasgos los principales tópicos que necesitamos entender y aprender para conocer lo que significa comunicar en un sentido moderno, en un sentido de transmisión eléctrica y electromagnética.